Buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo, salud dándonos, en esta columna que hace un tiempo bastante largo venimos desarrollando y vieron que se vino el frío y muchas veces cuando se viene el frío uno empieza a acordarse de un tema, especialmente las personas que tienen cierta edad, un tema que inquieta, la presión. La presión, o sea, el riesgo de hipertensión arterial o la presión alta, que es una enfermedad muy grave para nuestra salud, muy dañina. Y tiene una contra, que se desarrolla casi siempre en forma silenciosa. No nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, puede ser tarde. Ahora, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Qué es la presión alta? Partamos de la base siguiente. Nosotros, todos los seres vivos, tenemos que tener una presión dentro de las arterias, un empuje, una fuerza que haga fluir, rodar la sangre para que llegue por miles de metros de cañerías, que son arterias más gorditas, arteriolas, otras arterias más chiquitas, ramificaciones, capilares, que son unas arterias del grosor de un cabello, por eso capilares. Bueno, todo este sistema ramificado se hizo para que todas y cada una de nuestras células reciban un puñadito de moléculas, de minerales, el tesoro del oxígeno, la nafta de la glucosa, la vida misma. Ahora, esa presión tiene que estar encauzada. Pensemos en el río. Si llueve mucho en Brasil, arrastra su fuerza y su caudal, y el sacudón alcanza nuestras costas, desbordes, inundaciones, daño. Nuestra presión arterial no tiene que zafar de un andarivel, un brete, una manga. La medimos a partir de dos parámetros. Medimos la fuerza con la que el corazón empuja en cada latido a la sangre para que corra. Y medimos la contra, o sea, la resistencia que las arterias le hacen. Dicho sea de paso, las arterias son elásticas, su pared es elástica. Pueden adecuarse a la presión, juegan con mayor o menor aceptación y se abren más o menos según la presión. Y si la presión es mucha, si supera lo normal, puede ocurrir que la arteria se lastime, se rasgue, se rompa, y esto puede venir preparándose en años y un día, trácate. Ahora bien, la medicina en general toma como topes los valores 14,8 o 140,80 y adentro de esos topes, adentro de esos límites, está bien. Que no pase de 14 y que no pase de 8, que no pase de 14 la máxima y que no pase de 8 la mínima. ¿Y por qué sube la presión? No es por una sola causa, son causas que se complican, se dan manija unas con otras y la consecuencia final, la hipertensión arterial. Por ejemplo, 16,10 o 17,5-95, para dar unos ejemplos. A veces sube solamente la máxima. Por ejemplo, la persona puede tener 18,8 o 180,8.
80. Y a veces solo sube la mínima. Por ejemplo, 13:10. Subió la mínima. Y el médico o la médica va analizando. Y va chequeando las causas. Y a la cabeza de que esto se desequilibre está el distrés o el estrés exagerado. Que el tiempo no alcanza, que el salario no alcanza, que la ambición no alcanza. El desequilibrio de la energía vital, como decimos los homeópatas, se expresa en temores, incertidumbres, locura, desencuentros, insomnio, hostilidades. Es decir, la energía vital de esa persona que debe fluir soberana, presidiendo la vida, las funciones de la vida, se resiente, se desequilibra, pierde la imprescindible armonía y esas emociones, esos sentimientos negativos que afloran, cuando se deslizan en el tiempo, cada día se vive arrastrando los pies. Digo que tarde o temprano el cuerpo, la biología, cae víctima de tantos embates, de tantas agresiones y autoagresiones. Y así la persona se va tornando hipertensa, pierde la serenidad del sueño, se alimenta inadecuadamente, o porque no tiene mucho dinero en el bolsillo, o por comodidad, o por lo que sea. Surge la obesidad, el fantasma de la diabetes, dolencias variopintas. ¿Cómo podemos darnos cuenta del riesgo o de estar confeccionando hipertensión arterial? Hay síntomas, ojo, muchas veces subestimados, minimizados. Un dolor de cabeza, bueno, es cierto, puede ser por tantas cosas, pero no hay que dejarlo pasar así nomás. Pesadez en la cabeza, habré dormido mal. Dolor de nuca, que a veces le enchufan las cervicales. Desorientación, puede haber un sangrado de la nariz o en las conjuntivas de los ojos, un rostro enrojecido. Y como estos síntomas, es cierto, pueden tener distintas razones, lo más atinado es ir y tomarse la presión y te sacas la duda. Si hay hipertensión arterial o un valor dudoso, con solamente una vez que se te haya registrado, y te conviene ver al médico. Si es cardiólogo, mejor. Y supongamos que sí, que se confirma. Tal vez te pide que te realices varios registros. Por ejemplo, yo le digo al paciente, tómatela, por ejemplo, cada 48 horas, tómatelas 5 veces, 10 veces y me traes la anotación. Y a veces les digo, tómatela una vez a la mañana y otra vez a la tardecita, y así alternando para saber un poco un mapa, ¿no? Y si los registros son altos, ya podemos diagnosticar esta enfermedad, sí, pero no nos tenemos que quedar en una pastilla, aunque no despreciamos obviamente la medicación. Decía que no nos conformamos con eso. Buscamos qué repercusiones tiene la presión alta en ese ser, en su psiquismo, en sus órganos, en fin, en su vida toda, ya que la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica. Quiere decir que afecta todo, porque tenemos arterias en todos los órganos. Tenemos que chequear el corazón, que pudo haberse agrandado o resentido por tener que bombear contra una resistencia superior. Otras arterias que pueden afectarse muy especialmente son las arterias del cerebro, ojo, y las de los riñones.
entonces podemos consultar a un neurólogo o a un nefrólogo. Obviamente, hay distintos estudios, otros que si están a tu alcance podés hacerlos y ya tenés un panorama general. Y también es conveniente establecer si existen o no, al mismo tiempo, otras enfermedades que de estar presentes oscurecen mucho el paisaje de la salud. Si la persona, digo, a pesar de tener la presión alta, padece obesidad o colesterol alto o los triglicéridos altos o diabetes o actitudes de vida sumamente peligrosas como la vida sedentaria y la alimentación chatarresca, artificial, de góndola y no de verdulería. Les estaba contando cosas sobre la hipertensión arterial, un problema cada vez más frecuente. Y a medida que avanza la vida, hay probabilidades que nos amenace más todavía la hipertensión arterial. Y eso ocurre porque nuestras arterias van cumpliendo los mismos años que nosotros o nosotros, y se van poniendo menos elásticas. Y esto hace que la sangre, para que ruede por esas cañerías, tenga que ir sumando más presión, una especie de abrirse paso, de hacer más fuerza. El corazón es el que impulsa la sangre, es una bomba que en cada latido la lanza hacia adelante. Y claro, aquí ya se ve una primera consecuencia de la hipertensión arterial. El corazón se ve obligado a hacer más esfuerzo para bombearla. Y como buen músculo que es, se empieza a agrandar. Y eso, como todo, tiene un tope, tiene un límite. No se puede agrandar el corazón más y más, porque es un tejido muscular que se puede romper, que puede claudicar. Y encima hay una causa de agrandamiento del corazón que suele acompañar a la presión alta muchas veces. Es la obesidad. Si combinamos presión alta y obesidad, el corazón estará agrandado y se verá sumamente exigido. Vean ustedes que la persona obesa tiene más kilos y a esos kilos también le tiene que llegar sangre. Si pesa 15 kilos de más por sobre un peso razonable, el corazón, que es uno solo, se esforzará por cumplir con su tarea, redoblará. Y este trabajo, como si fuera de horas extras, como si fuera el trabajo de un oficial múltiple, este trabajo, decía, aguantará un tiempo, pero luego se rendirá, con probables consecuencias negativas para la vida misma. Y decía hace un ratito que otra cuestión es la vida sedentaria. A veces, con el avance de las costumbres de ahora, hemos perdido la capacidad de usar las dos piernas. Bueno, no me refiero a muchas personas que sí caminan, o bien por ese buen hábito incorporado, o porque sus posibilidades a veces no le permiten tener un vehículo
y solo tienen sus piernas. Esto lamentablemente, como va aumentando mucho el colectivo, cada vez se ve más gente, pero que camina por necesidad. Estoy pensando también en los cartoneros. Ahora, cuando yo digo vida sedentaria, gente que no camina, me refiero especialmente a personas ganadas por cierta comodidad. Tal vez, es cierto, pueden llegar cansados de su trabajo y es difícil que acepten que el médico recomiende actividad física. Pero otras son decididamente fiacas. No tienen ganas y se entregan a Netflix, a las redes y todo eso, ¿no? Sea por lo que sea, el sedentarismo hace mal. Si queremos que la sangre ruede, tenemos que motivarla, estimularla, despertarla. Y la alimentación, doctor, miren, les voy a nombrar algunos alimentos. Todos ellos, por distintas razones, ayudan a bajar la presión. Muchos de estos alimentos pueden conseguirse fácilmente, otros no tanto, pero por lo menos tomemos conciencia de cuáles son y que nos propongamos su amistad, si podemos, que ellos se hagan amigos de nosotras y nosotros y nos vayan cuidando nuestra presión arterial gracias a sus cualidades, a sus moléculas o principios activos que saben dónde actuar en nuestro organismo. Bueno, y antes de hablar de los buenos alimentos, les voy a nombrar los que no son buenos alimentos. Por empezar, la sal de cocina y los alimentos salados, porque no toda la sal está en el salero, también está en el fiambre, también está en muchas comidas muy ricas, pero que han sido exaltadas en su sabor por algo que se llama monoglutamato sódico. Es un exaltador de sabor e infinidad de alimentos que uno compra, especialmente en el supermercado, contienen monoglutamato sódico. Después, los otros alimentos no recomendables son los alimentos que nos engordan. Yo diría todo lo que empieza con P: pan, pastas, postres, pizza, puré, polenta, picoteo. Todo lo que empieza con P. Bueno, es para hacer reír un poco. Los alimentos industrializados nos ponen cerca de la obesidad y nos cargan de sodio, que es la sal, y que es archienemiga de las arterias. ¿Y cuáles son los alimentos buenos? Los alimentos buenos son los que se consiguen casi nunca en la góndola, casi nunca en la góndola. Verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales, pescado de mar, semillas. Por ahí pasa la cosa. Yo sé que algunos de esos alimentos son caros, a veces las personas recurren a los más económicos. Comprendo todo, comprendo todo y condeno, si sirve para algo, que este médico condene a un sistema inhumano que deja a muchas personas comiendo con lo que pueden. Pero mientras tanto tomemos conciencia, por lo menos, cuáles son los alimentos buenos, cuáles son los alimentos malos, y tratemos de que nuestros chicos, los chicos,
no se acostumbren desde niños a chisito, palito, papita, todo con chiquitito, pero eso que chiquitito no es tan chiquitito, está lleno de sal, está lleno de grasas saturadas que van perjudicando las arterias ya desde una criatura. Es para pensarlo, ¿eh?